El lunes 17 de junio, la fiscal María Paula Asaro, por primera vez en 20 años de trayectoria como miembro del Ministerio Público, decide colgar en la página web fiscales.gov.ar un comunicado con los fundamentos que culminaron en la detención ilegal en perjuicio de Jorge Mangieri. Usted está próximo a entender por qué estamos en presencia de una de las peores investigaciones criminales de la historia policial argentina. Este informe solo tuvo como objetivo conseguir la mayor difusión pública para hacer creer a la ciudadanía que el acusado estaba muy comprometido con el asesinato y que los fundamentos de su detención eran válidos y coherentes. Dicho informe fue leído y repetido a toda hora y durante una semana entera en todo tipo de programas de canales de aire. No solo programas de noticias y policiales, sino también de chimentos y espectáculos. Como El Diario de Mariana. Canal 13. AM, de Telefe. Desayuno americano. Intrusos en el espectáculo e infama de América. Porque nos dura la bronca, pasó con Candela, pasó con un montón de otros casos, que nos dura la bronca, después como que nos vamos anestesiando, nos olvidamos y pasó de largo. E Implacables y Duro de Domar, de Canal 9. Caso Ángeles, el portero dijo que es el responsable. Es la única persona detenida que tiene la causa, Jorge Mangieri. Sí. Ahí está el hombre. Todos ellos, y usted, fueron engañados y estafados por el Estado. Ahora, es mi turno. 1. Durante las últimas horas del 14 de junio y las primeras del día 15, Mangieri prestó declaración testimonial, para lo cual debió disponerse una orden de traslado por la fuerza pública, en virtud de las inasistencias injustificadas a las citaciones previas. A raíz de esto, se comenzó a instalar mediáticamente que el encargado se lo había citado varias veces a la fiscalía, y desde varios días atrás. En otras palabras, instalar la idea de que el encargado evitó concurrir a declarar habiendo sido notificado debidamente y con bastante antelación. La realidad es que de la totalidad del expediente y lo que surgió del juicio oral, recién el 14 de junio al mediodía, mientras el encargado estaba realizándose una ecografía abdominal por problemas de salud, recibió varios llamados de la División Homicidios. En alguno de esos llamados se le deja un mensaje de voz, que es advertido por Jorge Mangieri. Cuando sale de la clínica, la única de estas llamadas que efectivamente es recibida por Mangieri se concretó a las 12:07, duró 1 minuto y 35 segundos, activó la celda de Corrientes 4676 correspondiente a la zona de la clínica y se respalda también con las imágenes del video de la clínica Ciudad, que muestra a Mangieri hablando por teléfono y tomando notas. En esta comunicación coordinaron en que se apersonaría entre las 16 y 17 horas a prestar declaración. Tan solo una hora después, sin urgencia justificada alguna, se ordenó su traslado por la fuerza pública. Repito, una hora más tarde. Y poco después, personal policial atendido por el encargado suplente Fernando Camargo, ingresaría al edificio con el fin de inspeccionar y allanar el, según ellos, lugar habitual de trabajo. El sótano. Hasta lo llegó a decir ante la audiencia, el fiscal Ricardo Sáenz de la excelentísima Cámara en lo Criminal y Correccional que intervino en esta causa. Yo creo que la actuación de la fiscal es plenamente válida. Sí. O sea, nunca para la fiscal Mangieri fue sospechoso de ser el autor del hecho. Hasta que empieza a contradecirse, hasta que empieza a ponerse nervioso. O sea, la fiscal lo estaba citando a declarar desde el martes y no se presentaba. Entonces ese viernes, que ya tenía toda la familia declarando... Al martes lo citó por primera vez, el martes 11. Claro, para que vaya a declarar a como decisión de homicidio. Claro, nunca lo tuvo como sospechoso. Bien. Sí, uno puede pensar con buen criterio que, tratándose de algo que pasó a las 10 de la mañana en un edificio de propiedad horizontal, el portero va a tener algún dato importante. Por eso quería tomarle declaración. Pero ella no lo llama nunca como sospechoso. Esto merece una doble mirada. Primero, plantearnos si corresponde que un fiscal de cámara salga a exponer su posición días antes de alegaciones. Y por otro lado, si corresponde que un fiscal de cámara mienta tan descaradamente. Dos.
El imputado habría causado la muerte de Ángeles Rawson horas después de haberla interceptado en el interior del hall del edificio Cito en Rabiniani 2360, planta baja de este medio, en momentos en que regresaba de una clase de gimnasia a las 9:50 horas aproximadamente, y que previo maniatarla de pies, manos y muslos, colocarle una bolsa plástica color verde en la cabeza e introducirla en una bolsa tipo consorcio de color negro, Mangieri la habría depositado en un container de residuos de la zona para su recolección por los camiones compactadores. La muerte de la niña se consumó dentro de una de estas unidades, dado que el mecanismo de compresión instalado en las mismas le habría provocado lesiones vitales, como ser traumatismos múltiples, producto del aplastamiento progresivo sobre tórax, cuello y cabeza, causando su deceso. El médico a cargo de la autopsia, Héctor Conozca, confirmó además que, tal como se indicó en el primer comunicado y fue corroborado en el día de hoy con el resultado de los peritajes, la víctima no fue violada. Es decir, por algún motivo desconocido, el señor Mangieri la habría secuestrado y retenido durante varias horas. Luego atado, embolsado y tirado a la basura con vida. Y desde acá ya se empieza a notar el problemita que van a tener en relación a la autopsia y la causa de la muerte. Uno de los mayores obstáculos para los acusadores, por supuesto. Que esto no podía quedar así. ¿Usted lo puede creer? Después de todo lo que venimos hablando, encima nos encontramos con esto. Un relato que carece de absoluta credibilidad y razón de ser. Seguramente usted estaba muy ansioso esperando este momento. ¿Cómo va a explicar las lesiones que tiene en el cuerpo el imputado? Y asimismo, le aseguro que usted se está por encontrar con una de las pericias más fraudulentas e ilegítimas de este expediente. 3. Con motivo de las lesiones que denunció Mangieri, vinculadas a supuestos apremios ilegales y a la privación ilegítima de la libertad que dijo haber sufrido horas antes de su concurrencia a la Fiscalía, fueron convocados por orden de esta fiscal, médicos de la División Medicina Legal de la Policía Federal, quienes determinaron la existencia de dos tipos de lesiones en su cuerpo. Los médicos que revisaron a Mangieri refirieron que las lesiones que dijo haber sufrido antes de su detención por supuestos apremios ilegales se corresponden en realidad con heridas que podrían haber sido realizadas por la víctima durante su defensa de un ataque. A la vez, se presentaban lesiones autoproducidas, posiblemente para enmascarar aquellas que habría sufrido inicialmente con motivo del ataque. Lo que intenta decir la fiscal es que un grupo, repito, grupo de lesiones serían de la defensa de la víctima y otro grupo, repito, grupo de lesiones serían producto de haberse quemado con agente físico o químico para ocultar aquellas que eran originariamente de defensa. Sin embargo, en el informe médico de Fojas 338-339, las únicas dos lesiones que presentarían modificaciones son las del rostro. Y la única compatible con un rasguño sería en una de sus manos. Observe este gráfico. Esto nos permite colegir que hay un tercer grupo de lesiones. Quemaduras y ampollas producidas con calor, y excoriaciones y marcas producto de choque, golpe o roce con superficie u objeto duro. ¿De qué provienen? Para que quede claro. Los médicos constatan lesiones. Establecen su mecanismo de producción, su forma, su tamaño y un rango de data de evolución. Es decir, un dato aproximado para saber cuándo fueron realizadas. Solo 3 de las 18 lesiones se constatan como enmascaradas por un lado y de defensa por otro. Si el supuesto autor, quien más sabe dónde lo arañó la víctima, se realiza una lesión sobre la piel sana, ¿cuál sería el sentido? Si el imputado, según el informe pericial, tiene una única excoriación compatible con impronta ungueal, ¿por qué las otras no lo serían? ¿Cuál sería su génesis entonces? Pero sin duda, lo más contundente es que la realidad histórica del hecho deja claramente probado que el encargado no tenía ninguna lesión en el rostro debajo de las ampollas. Ni quemadura, ni moretón, ni raspón, ni arañazo. Con lo cual, no hace más que nuevamente darnos la razón en virtud que esta acusación se concretó mediante prueba falsa, ilegal e irregular. Esta lista, de la columna izquierda, muestra quiénes tuvieron encuentros y diálogos, tomando contacto visual con Mangieri durante esa semana. A todas las personas se les preguntó específicamente si habían visto alguna lesión, moretón o rasguño en el rostro. Absolutamente todos los testigos afirmaron categóricamente que no presentaba lesiones, salvo una excepción. El otro sospechoso, Sergio Opatowski, quien dijo que el martes 11 por la noche mantuvo un diálogo con el encargado. Congestionado, porque estaba con una bufanda, estaba con su gorrito de lana, estaba medio apachuchado,
medio llorando me dijo, qué macana, esto que pasó. Yo le dije, bueno, Jorge, quédate tranquilo. Me dice, no, me siento mal. Y yo todavía le dije, anda a acostarte, no estés acá en la planta baja, hace frío, tomátela, anda arriba, acostarte, quédate tranquilo. Nosotros no manejamos, porque él era un hombre custodio de la puerta, él en el día a día era un tipo que no era uno que dejaba la puerta abierta y se iba, no, era un tipo que controlaba, era un portero como cualquier portero que cumple su trabajo como debe ser. Y esa fue la última vez que lo vi a Jorge. ¿No notó nada raro, extraño? No. Sí, a ver, porque me han preguntado. Ese moretón que él tenía, esa noche lo tenía. A la noche lo tenía. Esa noche lo tenía. Y, a ver, porque me han preguntado. Ese moretón que él tenía, esa noche lo tenía. A la noche lo tenía. Esa noche lo tenía. Esa noche lo tenía. A la noche lo tenía. Esa noche lo tenía. Le observó un moretón. En el juicio dijo que era un raspón. Se le preguntó si ese raspón que le observó el martes era el mismo que le observó el viernes en la fiscalía. Dijo que sí. Con lo cual, no haría falta hacer un análisis muy pormenorizado para concluir que tanto los médicos legistas como el señor Opatowski mienten. También quedó registrado por los medios el miércoles 12 de junio a las 21 horas, cuando se produjo el allanamiento sobre la finca de la víctima, donde concurrieron un gran número de investigadores que al parecer tampoco advirtieron lesión alguna. Asimismo, la defensa pidió expresamente que se incorporen al debate oral las cámaras de seguridad de la Clínica Ciudad, cuales despejan cualquier tipo de duda. Esto dejó muy mal parado al tribunal oral, quien en su afán de respaldar la prueba falsa, dijo que Jorge Mangeri hasta el viernes al mediodía no presentaba ampollas. Sin embargo, no pudo afirmar que sí presentaba otro tipo de lesión. ¿Quiere saber por qué? Porque el encargado, hasta el momento en que fue lesionado por personal policial, no presentaba ningún tipo de lesión. Ni ampolla, ni nada. Lo que no se imaginaron ni los investigadores, ni los médicos legistas, es que horas antes de prestar declaración indagatoria en la fiscalía, el encargado había sido fotografiado por su amigo Meneghelli. Fotografías que el martes 18 de junio serían facilitadas al periodista Chiche Helblum. Gracias a ello, mientras la causa estaba en secreto de sumario, se suma otro ex médico legista de la policía, quien seguramente no estaba a la altura de las circunstancias. Esta causa para entender esto, las heridas que mostró el portero, ¿sí? Nosotros acabamos de procesar, recién lo vimos hace 10 minutos por primera vez, lo pusimos a ver si se veía y se ve, y le pedimos al doctor Ravaioli que lo sacamos de la cama. El doctor Ravaioli es, además de ser un especialista en ética médica, fue médico legista y de la ex médico de la División Medicina Legal de la Policía Federal, con lo cual tiene ojo de medicina de la Policía Federal. Digo, lo mismo que lo revisaron a Jorge Mangeri. ¿Cuántos años de experiencia en medicina legal de la policía tiene usted? Muchos años. Yo me recibí el año 66 y hice el curso superior de médico legista. Y después trabajaba por la tarde en la División Medicina Legal. Ya estoy jubilado. O sea que usted se anima, se anima a evaluar, digamos, estas heridas. No? Sí. Señalándola, claro. Esas heridas son de arriba para abajo, así. Nadie araña de arriba, de abajo para arriba. Por el surco, por el tipo de lesión, y ahora, son frescas, son de reciente data. Esa la vamos a ver ampliada, por ahí el doctor la va a poder analizar un poquito mejor. Pareciera como si fueran dos objetos en paralelo que lo están quemando. Un enchufe, digamos, enchufe de pata ancha. Comenzamos por ahí a dar algunas pistas, pero sin identificar a la persona que me da estas imágenes. Te digo, Chiche, que quien me las da está convencido que Jorge Mangeri fue torturado. Y en ese contexto son tomadas las imágenes. A ver, doctor. Si son del mismo día, si fueron hechas el viernes y el viernes se las muestra, ¿quedan así? Sí. Estos son de reciente data. Puede estar... están hechos en el mismo día porque están frescas. No tiene todavía costra, no tiene tejido cicatrizal. Coincide con el relato que conocemos hasta aquí de muchos testigos que el jueves no las tenía, el viernes pasó a tenerlas. Ahí, sí, son muy simétricas. Tiene 2 o 3... más no puedo ver en esa foto. Un enchufe, me daba esa misma impresión. Picana casera,
Puede haber Para saber sido. si es una picana casera hay que hacer una biopsia y ver el material. Porque la picana se hace a través de cobre. Y bueno, hay que hacer una biopsia y descubrir si hay material de cobre depositado. Con lanza directamente. Sí, llega uno, llega con la mano. Es el lugar donde podría haber una reacción. Sí, acá, si uno quiere, llega. Y Llega, acá también dice, con los si brazos él también. quiere, llega. Si él quiere, llega. Si él quiere, llega. Claro. ¿Él se puede autoinfligir eso también? Claro, con sus propias Pero uñas. ahí se estaría autoincriminando de algo que no hizo. Pero Pensemos que sean de la víctima. La pregunta que hace Chiche es al revés. ¿Cómo es? No, yo lo que digo es que es compatible con una víctima que está a punto de ser o ahorcada o golpeada y vencida, digo. Sí, pero Sí. también se lo puede haber hecho después. También se lo pudo haber esposa, un Perfecto. tercero que no es la Pero víctima. parecen recientes como las quemaduras. Recientes, sí, Recientes sí, sí, también. sí, sí. A ver, digo, está inflamado eso. No Es sé una si escoriación, sí. no sé si eso es rollo o. Pero pueden ser de No, no, no. antigua data, ¿no? No, todos son de data reciente. Si hay 24 horas más o menos, eso ya no se puede decir. Bueno, pero esto es un dato importante porque entonces nos acota a dos posibilidades. O a que es cierta la versión que él sostiene que lo torturaron o se las autoinfligió, pero ya no serían de la víctima porque hay que pensar que el hecho que la sitúa con la víctima, con Ángeles, ocurrió 5 días antes. 4 días antes. 4 días antes. Con las imágenes en nuestro poder, pasaremos ahora a analizar las famosas lesiones que presentaba el encargado en su rostro. Decidí otorgarle un poco de opacidad a la imagen, por el choque de luz que impide visualizar detalladamente la lesión. Esta es la original. Veamos. Lesión en mejilla izquierda de 8 centímetros por 1 centímetro, con distintos orígenes. En la región inferior a partir de los 4 centímetros lesión exulcerativa y desde el principio hasta los 4 centímetros lesión de tipo equimótica de diferente data, la inferior resuma líquido seroso y la región superior cicatrizada equimótica sobrelevada con una data aproximada de 3 a 5 días aproximadamente. Lesión con un largo de 4 centímetros por 2.5 de ancho en mejilla derecha, con distintos orígenes, la región inferior ampolla que se encuentra resumando líquido seroso con una data de 24 a 26 horas aproximadamente, la región superior cicatrizal equimótica sobrelevada con una data aproximada de 3 a 5 días. Una vergüenza. No cabe otro calificativo. Ahora observe cómo ha cambiado el aspecto de la lesión tan solo unas horas después. ¿Qué hubiesen dicho los médicos si observaban a Margery en este momento, con la quemadura en proceso de cicatrización y sin la bolsita de líquido seroso? ¿Hubiesen dicho que era una lesión equimótica con objeto o superficie dura de 3 a 5 días de evolución? La verdad, vergonzante. En ambos casos pueden observar los bordes color rosado y de aspecto inflamado. Se ve claramente como todo forma parte de la misma y única lesión. Entonces, al parecer el lunes la víctima le produjo golpes en su rostro, y 4 días más tarde, después de que lo hayan visto alrededor de 15 personas, decide ocultarse las marcas. Por todo esto, quien les habla, no logra entender motivo por el cual, el supuesto autor se habría quemado autoinfligiéndose dolor, en al menos otras 6 partes de su cuerpo. 2 años después, en el marco del juicio oral, los médicos legistas declararon con la misma intencionalidad de direccionar la prueba en perjuicio del imputado. Por ejemplo, el doctor de Canio dijo entre otras cosas que explicó que eran lesiones no habituales, tales como lesiones sobre lesiones y lesiones de distinta data que no se correspondían con lo que Margery explicaba. Respecto de las lesiones sobre lesiones, dijo que se veía con claridad que debajo de las ampollas recientes se veían lesiones exulcerativas de más días de evolución. Luego de tomar vista sobre esta afirmación, podemos suponer que el médico está haciendo referencia a las lesiones del rostro. Pues estas son las únicas que figuran en el informe final como lesiones sobre lesiones. Pero parece haberse equivocado. Puesto que en el informe las lesiones que habrían sido tapadas eran de tipo equimóticas, que serían compatibles razonablemente con un golpe de defensa. Ahora eran lesiones exulcerativas, compatible con una ampolla causada por una quemadura. Es decir, que ahora la víctima lo quemó al imputado, o él mismo se quemó sobre una quemadura. Algo totalmente carente de sentido. Al parecer el doctor de Canio no aprendió bien la lección antes de su exposición, y confundió la capa de la lesión. Y agregó:
A preguntas de la defensa explicó que después de su examen preliminar solo le dijo a la fiscal que quería consultar a otros profesionales, pero en esa instancia no le comentó lo que había observado, pues quería consultar primero con sus colegas. Tanto el médico de la Policía Federal, como los acusadores, negaron que haya adelantado conclusiones incriminatorias al Ministerio Público en el marco de la declaración testimonial. ¿Cómo no le explicó lo que había observado si hasta el propio Jerónimo lo escuchó comentando eso mismo al secretario de la fiscal? Su relato curiosamente coincide de forma auténtica con lo declarado naturalmente por el testigo Jerónimo Villafañe. Por ende, esta explicación se condice con el informe preliminar que desarrolló, y que motivó la producción de pruebas, a espaldas y en perjuicio del encargado Jorge Mangeri durante su supuesta condición de testigo. Por su parte, el doctor Alfredo Zapac, siguiendo la misma línea, habló de lesiones sobre lesiones. Lesiones modificadas. A pesar de esto, lo que el tribunal no plasmó en su fallo, es un aspecto bastante considerable a la hora de determinar la naturaleza de una lesión modificada por otra. Dicho sea de paso, el mismo doctor Zapac, que firmó el estudio nulo de Foja 338-339, dijo que era simplemente un estudio de carácter macroscópico, es decir, que para determinar de un modo fehaciente, de un modo científico, un enmascaramiento, una herida, habría que haber hecho una biopsia. En conclusión, el mismísimo médico está haciendo dos afirmaciones contrapuestas entre sí durante su misma exposición, y marcando claramente una subjetividad intencionada de construir prueba falsa e incriminatoria, porque como estamos viendo, el examen macroscópico en este caso falló. Mangeri ninguna lesión en su rostro tenía antes del 14 de junio. Por lo tanto, ninguna otra lesión presentaba debajo de las ampollas que los médicos constataron en ese momento. La exposición del Dr. José Mohamed fue prácticamente un calco a lo expuesto por el Dr. Zapac, pero podemos rescatar de ella. Vieron lesiones de tipo excoriativas, algunas con impronta ungueal. El 14 de junio durante el examen, plasmaron en el informe una sola lesión excoriativa compatible con estigma ungueal. 2 años después eran algunas. Una. Algunas. ¿Cuántas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no y por qué? Entonces lo que uno vuelve a preguntarse es, si ahora eran tantos, y tan claros y contundentes los supuestos rasguños, ¿por qué ese día solo se les ocurrió pensar que una sola lesión podría ser compatible con dicho mecanismo? Y por último, la doctora Sandra Berlusconi. Una más, que se sentó frente al tribunal a mentir y a acomodar el relato acusatorio, presentando amplias diferencias entre lo que firmó el 15 de junio del 2013, y lo que expuso ante el tribunal oral. En relación a las lesiones, dijo. Explicó que presentaba excoriaciones y quemaduras, y un cefalohematoma. Dijo que las quemaduras eran más recientes, tenían de 6 a 72 horas, algunas de las cuales eran ampollares. A pesar de ello, en el informe de Fojas 338 y 339, podemos notar 4 lesiones por contacto con superficie dotada de calor o agente químico, con data que abarcaría las noches del viernes 7 y domingo 9 de junio. Entonces, ¿el encargado también tenía quemaduras antes del crimen? Una locura. Asimismo, se había concluido en que la data de la lesión que presentaba en mejilla derecha aparentaba una evolución de 24 a 26 horas. Esto nos lleva a la noche del jueves 13 de junio. Sin embargo, las imágenes de la clínica lo muestran sin ampollas el viernes al mediodía, según dijo el propio tribunal. Puesto que las imágenes lo muestran sin ampollas el viernes hasta las 12:23, y que según explica la doctora Berlusconi, debieron producirse antes de las 20 de ese día, es razonable concluir que o bien se las produjo él, o lo hizo a su ruego alguna de las personas que estuvieron con él en ese lapso. Y otras quemaduras en el abdomen que corresponden, según ellos, al marco de los días martes 11 y miércoles 12 de junio. Sin duda la doctora acomodó el relato, que conoció posteriormente, en base al marco temporal en que el imputado posicionó los apremios ilegales. Pero cuando lo revisó aquel día, pareció ver otra cosa muy diferente. Agregó. Había lesiones que presentaban una ampolla destechada y abajo excoriaciones lineales claras y contundentes.
Ahora aparece una tercera versión sobre el tipo de lesión inicial que Jorge Mangieri habría sufrido en su rostro por la defensa de Ángeles Rawson. Primero, surge del informe que eran lesiones de tipo equimótica. Golpes. Para Gerardo de Canio, 2 años después, eran lesiones exulcerativas. Quemaduras. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Claro que sí. Ahora son claras excoriaciones compatibles con rasguños. Dígame, ¿dónde están los claros rasguños? ¿Usted los ve? ¿Los ve? En virtud del estado psicológico que acarreaba el encargado, señaló en el informe. Vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, sin signos clínicos de actividad tóxica y/o psicótica, con capacidad para comprender sus actos y dirigir sus acciones. La doctora describió un individuo que coordinaba su rol de testigo, y estaba en perfectas condiciones de prestar declaración. Estaba bárbaro, según ella. Pero Jorge Meneghelli describe algo totalmente diferente. Quien recibió a Mangieri después de haber sido torturado. Y, describió una persona con un estado de miedo sobresaliente. Que tambaleaba, balbuceaba, parecía un ciruja. También dijo que estaba orinado, y lloraba mucho. Al igual que la oficial Alejandra Correa. Quien vio muy nervioso al encargado, mientras este le mostraba las lesiones en sus brazos, rostro y abdomen. Por eso le pidió que se coloque el gorro y el chaleco con la sigla de la Policía Federal, y así ingresar a la fiscalía sin ser reconocido. Sergio Opatowski tuvo un encuentro con Jorge Mangieri en el interior de la fiscalía. Allí lo vio lloriqueando, y le comentó que la policía lo había golpeado para concurrir a prestar declaración, y le decía que no sabía de qué lo acusaban. Jerónimo Villafañe también advierte su nerviosismo y su tono de voz extraña mientras prestaba declaración en una oficina continua. Asimismo, el acta de aquella declaración advierte que el testigo evidencia nerviosismo. Y por otro lado, hay demasiadas correcciones voluntarias. El testigo, o más bien el imputado encubierto, presta dificultades para evocar sus actividades. Actividades que en definitiva realizó. Con lo cual, se trata de verdaderas confusiones más que de mentiras. Y lo peor sin dudas. El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, seguido contra Mangieri Jorge Néstor. 9 de septiembre de 2013. Dice: Si bien el estado de angustia y depresión descrito por las distintas personas que mantuvieron contacto con Mangieri puede ser sopesado en forma aislada, como un indicio equívoco, entendemos que, valorado con el resto de los elementos de juicio, permite inferir razonablemente que esa perturbación emocional que exteriorizó los días posteriores al hallazgo del cadáver era compatible con un estrés postraumático generado por la vivencia de un episodio violento que evidentemente lo había alterado psíquica y físicamente. Se postula que estamos ante una depresión reactiva cuando el origen del cuadro reconoce un factor desencadenante traumático. Es decir, alguna vivencia que haya dejado huella en el sujeto y que resulta comprensible desde el punto de vista psicológico. Con lo cual, ya estamos hablando de una Cámara Penal de Justicia contradiciendo de forma plena a un auxiliar de justicia. Para complementar lo expuesto por la excelentísima Cámara del Crimen, se debe señalar que tanto el día del hecho, como el martes 11 y miércoles 12, los días del encargado fueron absolutamente normales. Sobre todo el día del crimen. El comportamiento errático comenzó el día jueves 13 de junio. Día que el encargado dijo haber sido amenazado. No se puede pretender que una afectación física por sí sola, como ser una enfermedad gripal o estomacal, se apegue a la figura de un estrés postraumático cuando no hay indicios de una alteración psicológica, siendo esta imprescindible en dicho estrés. En caso contrario, sí estaríamos en condiciones de hablar de un indicio equívoco. Indudablemente y por todo lo expuesto, la condición psicológica de Jorge Mangieri saltaba a la vista y estaba totalmente incapacitado y condicionado física y mentalmente para brindar una declaración de estas características y que además, era tan importante según la fiscal, que podía ser resolutiva en el caso. Evidentemente, los investigadores y dichos peritos hicieron todo lo posible para captar y regenerar ese estrés, utilizándolo como sujeto y objeto para la construcción de prueba viciada e ilegal.
En fin, queda objetiva y absolutamente comprobado que los médicos legistas de la Policía Federal Argentina, Gerardo Decanio, Alfredo Sapag, José Mohamed y Sandra Berlusconi, incurrieron en el delito de falso testimonio agravado por ser cometido por funcionario público. Y deberían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos, por lo menos. Ahora, sin explayarme más sobre estas pericias, las cuales analizaremos en detalle posteriormente, continuaré con los fundamentos de la detención, redactado por la fiscal María Paula Azaro. 4. Declaró además Dominga Trinidad Torres, empleada doméstica, quien precisó haber concurrido al domicilio de la víctima a trabajar a las 8:45 horas del 10 de junio. Indicó que habitualmente, los lunes, Ángeles Rawson llegaba aproximadamente a las 10:45 horas y que sin embargo ese día no arribó ni le avisó nada. Además, negó que Ángeles haya entrado a la vivienda y que no la viera. Ciertamente ello habla a las claras que fue atrapada en el lobby de la propiedad horizontal. ¿Cuántas contradicciones? ¿No le parece? Dominga Torres había declarado varias horas antes que Jorge Mangeri. Si era tan evidente y claro que fue atrapada en el hall, ¿cómo es posible que Sergio Opatowski sea el sospechoso y que Jorge Mangeri sea un testigo hasta las 5:19 horas del 15 de junio? Queda entonces claro que antes de que el encargado brinde su declaración testimonial, la fiscal ya sospechaba de Jorge Mangeri. Y sospechaba claramente. Por esto, y por todo lo referido anteriormente. Y tal vez, ahora entendamos el porqué de insistir tanto en preguntar y repreguntar sobre los horarios del hall de entrada durante la fatídica mañana. Las pruebas concretas fueron la cámara del edificio de Ravignani 2330, ubicada a 30 metros de la zona crítica, y el testimonio de Dominga Torres. Pero aquello de ninguna manera determina fehacientemente que el encargado se halle o no en la entrada del edificio. Tranquilamente Ángeles pudo haberse dirigido a otro lado para luego volver al departamento. O la pudo esperar alguien de su confianza en la vereda para conducirla a otro lugar. A todo esto, el encargado dijo: A preguntas a fin de que indique si previo a dejar el hall vio regresar a Ángeles, dijo, no. Ilustra que el discente subió a su domicilio una vez que la señora del piso quinto A se marchara. Que una vez ello, el discente cerró la puerta y subió. Que no puede especificar, pero serían alrededor de las 10 de la mañana. A preguntas a fin de que indique si mientras permanece en el lugar la puerta de ingreso permanece abierta, dijo, sí. Que el discente la cierra cuando se da. A preguntas a fin de que indique cómo se llama la propietaria del quinto A, dijo, Mónica Lospinato. ¿Recuerdas el mes 10 de junio usted cuándo salió de su departamento? 9:15, más o menos. No recuerdo 9:30. ¿Se escuchó con alguien, señora? No recuerdo. No puedo recordarlo. 9:15, 9:30 horas. Un momento que está lo suficientemente alejado al horario en que arribó Ángeles Rawson. Por lo tanto, existe lisa y llanamente la posibilidad de que, siguiendo la línea de su veracidad, el encargado haya abandonado el hall previo a la llegada del adolescente y no la haya visto. Cabe destacar que la declaración de la señora del quinto A fue posterior al relato de Mangeri. No es que el encargado acomodó el horario, sino que la testigo dio crédito a la verdad del mismo posteriormente. 5. Cuadra señalar que en el edificio ubicado en Ravignani 2337, frente al inmueble en cuestión, se estaban efectuando refacciones de cañerías, producto de lo cual los residuos del material eran sacados en bolsas de consorcio a la calle. Esta particularidad indica que no sería extraño ver al encargado transportando bolsas de peso, como la que habría sido utilizada para descartar el cuerpo de la ofendida, parte de la cual fue secuestrada en el predio provincial del SEAMSE alrededor del cadáver. Un delirio total. La fiscal, mediante la declaración del encargado, llegó a una conclusión completamente fantasiosa, insinuando que Jorge Mangeri participaba en la refacción de las cañerías del edificio de enfrente, donde en realidad, simplemente realizaba tareas pertinentes a su función de encargado. Además, asegura que los escombros eran sacados en bolsas de consorcio como la que se encontró junto al cadáver.
que el declarante estaba en su edificio de licencia médica, pero en el trabajo de enfrente no tenía suplente, por lo cual, el miércoles a la mañana concurrió a baldear la vereda de enfrente. A preguntas a fin de que indique si en el edificio de enfrente que el discente manifiesta que trabaja, los escombros por la obra de construcción son volcados en un volquete contratado al efecto, dijo, no. Los están sacando en bolsas, que a veces se utiliza ese material para volver a rellenar si no se los lleva el gobierno de la ciudad. A preguntas a fin de que indique quién se encuentra cumpliendo las labores del declarante en el edificio de enfrente, dijo, nadie. Que se trata de un edificio tipo PH, que está ubicado en 2337. Que hace unos días atrás comenzaron a cambiar los caños del pasillo, que debido a que el discente es quien posee las llaves del edificio de enfrente, le solicitó al encargado del edificio ubicado en 2336 para que le entregara las llaves a los obreros y luego se las pasara al encargado del edificio de la calle 2330 para que se las restituya al declarante. Para ello le dejó las llaves en un sobre en el buzón y le avisó por teléfono. Una afirmación categóricamente errónea, siendo que el propio Mangieri nunca especifica qué tipo de bolsa era. Veamos qué declararon los obreros durante el debate oral. ¿Qué tipo de bolsas? ¿Vamos a para el fondo? ¿Qué se compra en el consorcio? No, porque era todo, sacamos fondo. ¿Qué tamaño de esa bolsa? Sí, más o menos así. Es un bolsa para el fondo, es blanco. Ah, blanco. Sí, y la dura porque el fondo es eso. ¿Y qué hacían con los escombros? Los sacábamos a la vereda, o sea, rellenábamos, los rompió. Y después lo que sobraba se sacaba a la vereda, que eso lo llevaba a la municipalidad. ¿Y cómo lo dejaban suelto o lo ponían en alguna vereda? A veces quedaba suelto porque no había bolsa, y cuando había bolsa se embolsaba y se activaban las bolsas. ¿Y cómo eran esas bolsas? Disensiones. ¿De qué material? ¿De color? ¿De qué tamaño? Algo así. ¿Resistentes? Sí. ¿De qué color eran las bolsas? Eran blancas y hay celestes. ¿Se acuerda cuál de las dos usaban o No, eso cuando se pide el corralón viene de los dos colores. Bueno, gracias, muy amable. Según una publicación de venta sobre este tipo de bolsas, reforzadas y especialmente diseñadas para soportar mucho peso, la resistencia es de 25 kilogramos. Imagine entonces, si una bolsa de tipo consorcio soportaría el peso del cuerpo de la niña. Siendo este, de 52 kilogramos. No solo eran diferentes tipos de bolsas, sino que además, el destino de los escombros, lógicamente, no formaban parte de la basura reciclable que es destinada a la separación mecánica y manual donde fue hallado el cadáver de la joven. Se supone que la fiscal, además de allanar el SEAMSE, investigó el circuito de la basura para tratar de determinar el recorrido del cuerpo de la víctima, pero sin dudas, la fiscal no estaba al tanto en lo más mínimo del sistema de recolección, transporte y tratamiento de los diferentes residuos. En efecto, la mencionada cuadra, al momento del hecho, no contaba con el sistema de recolección en contenedores, llevándose a cabo el retiro de residuos de manera manual. Según puede apreciarse en el video de las cámaras de seguridad de Ravignani 2330, a las 22:20 pasa el camión recolector en el que se realiza la carga de manera manual y a las 22:21 se lo puede ver cargar las bolsas que presumiblemente se encontraban frente al 2360 de esa calle. Más aún, a las 20:50 se puede ver a una persona que revisa las bolsas de basura, abriéndolas y cerrándolas, de lo que puede colegirse que de haber estado allí el cuerpo de Ángeles Rawson no podría haber pasado inadvertido. Fallo del Tribunal Oral en lo Criminal número 9. Páginas 276-277. Jorge Mangieri todos los días, incluso el día del hecho, sacaba 2 bolsas pequeñas de basura, de aproximadamente 50 centímetros de alto, alrededor de las 19:30 horas. En conclusión, no era normal ver al encargado transportar bolsas grandes de mucho peso. Y de haber sido así, esto sí hubiese llamado la atención de los vecinos, transeúntes y comerciantes de la cuadra. 6. Mangieri solía comprar mercadería en el supermercado Día, de la avenida Santa Fe entre Ravignani y Arévalo. Este no es un dato menor si se tiene en cuenta que el cadáver de Ángeles Rawson fue hallado con una bolsa color verde de esta cadena de supermercados. Y esta es otra prueba de que el interrogatorio fue previamente planificado para obtener datos aislados del testigo y así fabricar indicios plenamente subjetivos y ajenos a la realidad.
Resulta impertinente brindar una explicación detallada sobre este punto. Se supone que la mayoría de los habitantes de la zona realizan compras en el mismo supermercado. De no ser así, tampoco es necesario hacerlo habitualmente. Con hacer una única compra, ya se obtiene una bolsa de estas características. Un indicio que hasta halagándolo, lo podríamos definir como patético. No cabe otro calificativo. 7. Manjeri era una de las pocas personas que tenía acceso al sótano del edificio. A ver, únicamente el departamento de Ángeles. Ese día solamente el departamento de Ángeles. El viernes hubo policías desde temprano en el edificio. Hasta la noche, hasta las 9 de la noche no habían entrado en el departamento de Jorge porque yo subí por una cuestión de que si necesitaba algo no sabía que él no estaba ni nada. Y bueno, allanaron después, sé que según lo que dicen allanaron más tarde, no me consta, pero... Y el sótano también habrían allanado ese día. Sí. Al sótano se accede acá por la planta baja. Se accede por la planta baja, muchísimos vecinos tenemos acceso a la planta baja, al sótano. Yo en una época guardaba la bicicleta, la buscaba, o Jorge me la buscaba, bajé muchísimas veces con Jorge al sótano a buscar la bicicleta. ¿Con llave al sótano o es libre? Con llave, pero muchos vecinos tenemos las llaves. Es más, yo en este momento no, pero... ¿La bicicleta tenías tu propia llave? Sí. O sea, cualquier vecino puede entrar al sótano. Sí. Ahí está la explicación de cualquier vecino. Buena pregunta esa, ¿eh? ¿Cualquier vecino podía entrar al sótano? Sí. Con el simple pero contundente testimonio de Laura Firenze, queda totalmente desbaratada la falsa afirmación que introduce la fiscal. Ahora bien, la doctora Azaro insinuó, sin ningún fundamento concreto, que el lugar del crimen fue el sótano. Y esto termina surgiendo claramente de la persona que presenció la totalidad de los allanamientos, aquel viernes 14 de junio. Fernando Camargo. El encargado suplente aseguró que al ingresar al sótano por orden policial, habían elementos que llamaban su atención. Una bolsa de consorcio en el medio del camino. Y diferentes trozos de sogas, de diferentes características. No obstante, al momento que ingresaron a la portería, ubicada en el último piso, no notaron nada que les llamara la atención. Y como estaba todo acomodadito, textual del encargado suplente, se dirigen nuevamente al sótano, para encasillarlo como el lugar en que podría haber sido asesinada la pequeña. En cuanto al accionar policial, durante el marco del juicio oral, el jefe de la división homicidios, Rodolfo Gutiérrez, lanzó afirmaciones tales como: fui con el juez Ponce y el subinspector Maciel a la casa de Manjeri. Las puertas me las abrió su esposa, y me dio las llaves del auto. En definitiva, quedó sobradamente probado que en ese momento la señora Diana Saetone no se encontró presente en el edificio de Rabiniani 2360 durante esa tarde-noche. La oficial Alejandra Correa dijo que la declaración de la esposa de Manjeri se inició entre las 18 o 19 horas y en el curso de la misma se recibió una llamada diciendo que Manjeri había llegado al departamento del amigo. Concluida la declaración, alrededor de las 20 horas, trasladó a Diana Saetone de regreso al domicilio para buscar a Manjeri. Posteriormente condujo a ambos a la fiscalía. Además, el encargado suplente, ante preguntas de la defensa, negó rotundamente que se halle Diana Saetone en el lugar. Por otro lado, y más allá de que es físicamente imposible que Diana le haya entregado las llaves del vehículo a Gutiérrez, se desprende diáfanamente del decreto de Foja 500, que las llaves del vehículo se encontraban en el sótano del edificio. Asimismo, el comisario Gutiérrez mintió al asegurar que el vehículo fue allanado luego de que el encargado quedara imputado en el hecho investigado. El subinspector de la división homicidios Gustavo Benjamín Maciel, también refirió que fueron atendidos por la señora Diana Saetone. Recordemos, que el inspector Maciel, coordinaba la brigada que se desplazaba en un vehículo modelo Polo azul oscuro. Brigada que vale decir, participó de forma plena en esta investigación. El único que en ese sentido dijo la verdad, durante el juicio, fue el cabo primero, Martín José Janowski. Tras haber recibido la orden de traslado por la fuerza pública, se apersonó en el edificio donde ratifica haber sido atendido por Fernando Camargo. Pero, lamentablemente del fallo del tribunal oral surge. Se dirigió al domicilio conduciendo una camioneta Partner y, al llegar, cree que las 18 horas, tocó timbre instantemente pero nadie lo atendió. Pasados unos minutos se acercó quien se identificó como el encargado suplente que le franqueó el acceso y pudo ir hasta el departamento del encargado donde nadie atendió sus llamados.
Recién entonces el suplente le dijo que no había nadie. Llamaron a la administradora, que se acercó y le dijo que había autorizado a Mangieri para retirarse del edificio y que estaba viviendo en Marcelo T. de Alvear, y le dio la dirección y unos teléfonos para comunicarse, información que él le transmitió a sus superiores. Mientras buscaban al encargado, recorrieron los lugares comunes, incluyendo el sótano, y allí advirtieron que había una caja con sogas y le advirtió a sus superiores del hallazgo y le ordenan permanecer en el lugar hasta que en horas de la noche arribaron sus superiores y el juez y se produjo un procedimiento que incluyó el secuestro del vehículo de Mangieri, que estaba estacionado en la vereda de enfrente. También estuvo presente personal de la brigada de la seccional 31. Si bien Janowski ya estaba en claro conocimiento por diversos motivos que el encargado titular no se encontraba en el lugar, le ordenó al encargado suplente que abra la puerta del sótano, el cual automáticamente comenzó a ser allanado. Esto se desprende de forma contundente de la declaración de Fernando. El fallo dice: mientras buscaban a Mangieri, recorrieron los lugares comunes. Una de dos. O buscaban a Mangieri, quien definitivamente no se encontraba en el edificio, o bien, recorrían, mejor dicho, allanaban el sótano. Después de hacer un análisis conglobado de los testimonios, se puede advertir que no se condice lo expresado por Martín Janowski en el marco del juicio, con lo que quedó asentado en el sumario. Entonces, fue el propio cabo Janowski quien el 14 de junio comunicó al comisario Gutiérrez que fue atendido por Diana, quien lo hizo pasar al sótano pudiendo estar Mangieri allí, y que inevitablemente se topó con sogas que podrían ser compatibles con las que tenía el cadáver. ¿O será que el comisario Gutiérrez, para apaciguar la situación, la disfrazó y la informó de esta manera al secretario del juzgado? Nunca lo sabremos. Pero la pregunta es, ¿por qué mintieron? Simple. Trataron de justificar un allanamiento que fue ilegal. Fue ilegal porque la orden era ubicar al encargado y trasladarlo a la fiscalía. No allanar el lugar en cuestión. No existe constancia alguna en el expediente que ordene la requisa del subsuelo durante ese marco temporal. Y, un allanamiento que fue ilegítimo, porque se estaba allanando un sitio que, según la fiscal, en ese momento se pensaba que muy pocas personas lograban tener acceso. Entre ellas el supuesto testigo Jorge Néstor Mangieri. Por eso mismo, todos los policías trataron de justificarse diciendo que el sótano era un espacio común. Cosa que se determinó posteriormente a la detención del encargado. Surge entonces, de manera clara y contundente, que los agentes de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Gutiérrez, Gustavo Maciel y Martín Janowski, incurrieron en el delito de falso testimonio agravado por ser cometido por funcionario público. Y deberían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos, por lo menos. 8. Tras la revisación médica, a las 5:15 de la madrugada, Mangieri solicitó una entrevista con la fiscal y el secretario de la fiscalía, de la cual se labró un acta. En esa audiencia, el ahora imputado manifestó: soy el responsable de lo de Rabiniani 2360. Fui yo. Aquí la fiscal vuelve a faltar a la verdad. Del fallo de la Cámara del Crimen, se desprende que a Fojas 501, el actuario del juzgado plasmó en una nota que siendo las 2:52 horas del 15 de junio, la doctora Saro le manifestó telefónicamente que se había suspendido el testimonio de Jorge Néstor Mangieri debido a las continuas contradicciones en que incurría y que solicitaría su detención. No les puedo hablar, chicos, en serio, no se enojen. En esta misma dirección, también se desprende del acta testimonial, que en un momento se hicieron presentes los últimos 3 médicos legistas mendaces que revisaron a Mangieri. Y luego continuó el interrogatorio. Por lo tanto, se certifica que dicha inspección corporal finalizó antes de las 2:52 horas. En efecto, tampoco se puede pasar por alto las declaraciones que aportó el segundo jefe de la División Homicidios durante el juicio oral. El subcomisario Ricardo Jury. Describió además el lugar en el que se encontraba declarando Mangieri y el lugar contiguo en el que estaba declarando el hermanastro de Ángeles. Pudo ver cuando vino primero un médico legista y luego otros que vinieron a resolver las dudas del primero. Luego de esto se suspende la declaración y la fiscal le pide que disponga de algún personal que se quede en la oficina en la que permanecía Mangieri con un empleado. Él mismo permaneció en esa oficina hasta que llegó un suboficial. Escuchó que la fiscal se comunicaba con el juez y le anunciaba que pediría la detención del encargado. Minutos después, escucha que llaman a la fiscal porque Mangieri quería hablar con ella y la fiscal va a la oficina en que estaba acompañada por el secretario.
Luego los ve salir desencajados y la fiscal manifestó. Dijo que es el responsable. Parece increíble, pero dicha expresión es idéntica al comparar la foja 501, que describimos recientemente, y el acta de confesión plasmada a fojas 340. Hasta coincide de forma textual con la frase, minutos después. Para ejemplificar esto, observemos. Según Cecilio Saetone, el encuentro que mantuvo con Mangieri duró unos 15 minutos. Según el encargado duró 2 horas. Cuestión que se ve reflejada por los registros de la tarjeta SUBE, que acreditan que este último, a las 13 horas, abonó un pasaje en un colectivo de la línea 15 con destino a Pacheco, en Scalabrini, Ortiz y Córdoba. Luego, los registros indican que ascendió nuevamente al colectivo de la línea 15, para regresar a la ciudad de Buenos Aires, siendo las 17:05 horas. Para la justicia, Cecilio Saetone mintió en relación al tiempo en que duró dicha reunión. Y a Ricardo Jury, también le caben las mismas generales de la ley. Todos somos iguales ante la ley, y nadie puede oponerse a ello. El subcomisario dijo claramente que escuchó a la fiscal cuando se comunicó con el juzgado, manifestando que había suspendido la declaración. Y, según él, minutos más tarde, Jorge Mangieri se autoincriminó. No obstante ello, más que minutos, habían pasado 2 horas y media. Es un caso calcado por el cual la justicia determina que Cecilio Saetone mintió en sus expresiones. Además asegura haber estado custodiando al encargado, que se encontraba con un supuesto empleado, del cual no hace ninguna referencia. Y que luego llegó un supuesto oficial, del cual tampoco brinda ni su nombre, ni mucho menos alguna referencia. Se le suma además, la decoración del relato, agregando que la fiscal y su secretario salieron desencajados y sorprendidos luego de que el encargado haya reconocido su autoría. Sin embargo, la fiscal ya tenía en sus manos, desde exactamente 2 horas previas, el informe médico nulo, de los peritos mendaces que incriminaban de forma contundente a Mangieri. Y la declaración de Dominga, que según la acusadora, además de desvincular a Sergio Opatowski, indicaba a las claras que la víctima fue atrapada en el hall del edificio donde teóricamente se ubicaba el encargado cumpliendo funciones. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual la fiscal habría de desencajarse? Agregó. En concreto, recordó que en la fiscalía le recibieron declaración a la madre y hermanos de Ángeles Rawson y a un testigo que trajo la doctora Caamaño, además de a Mangieri. Señaló que no presenció ninguna de estas declaraciones, ya que el personal policial permanecía afuera de las oficinas en el salón del personal. Ese mismo día se enteró de la versión de los supuestos apremios, pero el relato era fantasioso. Sin embargo, hasta la propia madre de la víctima aseguró haber sido interrogada por el subcomisario Martín de Cristóbal, quien no es más que personal policial. También calificó la versión de apremios como fantasiosa. Sin embargo, él supuestamente no estaba presente en las oficinas donde se recibían los testimonios. Por ende, una posibilidad es que quien sí verdaderamente escuchó el relato, le haya comentado a Jury que la versión del encargado era fantasiosa. Cosa que no sería nada extraña si tomamos vista de la referencia que brinda el propio Mangieri. O bien, fue un simple calificativo que agregó en el juicio para condimentar el relato acusatorio. Cosa que tampoco sería para nada extraña. Solo resta hacer una observación. Relató también que tuvo que realizar distintos procedimientos a partir de declaraciones que se revelaron falsas. Curiosamente, en este caso más que un procedimiento, un simple análisis permite colegir que de la misma forma en que el propio Ricardo Jury, según su criterio, detectó falsedades en determinadas declaraciones, en este momento se permite concluir que el segundo jefe de la división homicidios también ha mentido. Ha mentido claramente. Se suma entonces a la lista negra, el segundo jefe operativo de la división homicidios, Ricardo Jury, por haber incurrido en el delito de falso testimonio agravado por ser cometido por funcionario público. Y debería quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo menos. Yo creo que la actuación de la fiscal es plenamente válida. Sí. O sea, nunca para la fiscal Mangieri fue sospechoso de ser el autor del hecho. Causando su deceso. El médico a cargo de la autopsia, Héctor Conozca, confirmó además que, tal como se indicó en el primer comunicado y fue corroborado en el día de hoy con el resultado de los peritajes, la víctima no fue violada.
Es decir, por algún motivo desconocido, el señor Mangieri la habría secuestrado y retenido durante varias horas. Luego atado, embolsado y tirado a la basura con vida. Y desde acá ya se empieza a notar el problemita que van a tener en relación a la autopsia y la causa de la muerte. Uno de los mayores obstáculos para los acusadores, por supuesto. Que esto no podía quedar así. ¿Usted lo puede creer? Después de todo lo que venimos hablando, encima nos encontramos con esto. Un relato que carece de absoluta credibilidad y razón de ser. Seguramente usted estaba muy ansioso esperando este momento. ¿Cómo va a explicar las lesiones que tiene en el cuerpo el imputado? Y asimismo, le aseguro que usted se está por encontrar con una de las pericias más fraudulentas e ilegítimas de este expediente. 3. Con motivo de las lesiones que denunció Mangieri, vinculadas a supuestos apremios ilegales y a la privación ilegítima de la libertad que dijo haber sufrido horas antes de su concurrencia a la Fiscalía, fueron convocados por orden de esta fiscal, médicos de la División Medicina Legal de la Policía Federal, quienes determinaron la existencia de dos tipos de lesiones en su cuerpo. Los médicos que revisaron a Mangieri refirieron que las lesiones que dijo haber sufrido antes de su detención por supuestos apremios ilegales se corresponden en realidad con heridas que podrían haber sido realizadas por la víctima durante su defensa de un ataque. A la vez, se presentaban lesiones autoproducidas, posiblemente para enmascarar aquellas que habría sufrido inicialmente con motivo del ataque. Lo que intenta decir la fiscal es que un grupo, repito, grupo de lesiones serían de la defensa de la víctima y otro grupo. El lunes 17 de junio, la fiscal María Paula Asaro, por primera vez en 20 años de trayectoria como miembro del Ministerio Público, decide colgar en la página web fiscales.gov.ar un comunicado con los fundamentos que culminaron en la detención ilegal en perjuicio de Jorge Mangieri. Usted está próximo a entender por qué estamos en presencia de una de las peores investigaciones criminales de la historia policial argentina. Este informe solo tuvo como objetivo conseguir la mayor difusión pública para hacer creer a la ciudadanía que el acusado estaba muy comprometido con el asesinato y que los fundamentos de su detención eran válidos y coherentes. Dicho informe fue leído y repetido a toda hora y durante una semana entera en todo tipo de programas de canales de aire. No solo programas de noticias y policiales, sino también de cimentos y espectáculos. Como El Diario de Mariana. Canal 13. AM, de Telefe. Desayuno americano. Intrusos en el espectáculo e infama de América. Porque nos dura la bronca, pasó con Candela, pasó con un montón de otros casos, que nos dura la bronca, después como que nos vamos anestesiando, nos olvidamos y pasó de largo. E Implacables y Duro de Domar, de Canal 9. Caso Ángeles, el portero dijo que es el responsable. Es la única persona detenida que tiene la causa, Jorge Mangieri. Sí. Todos ellos, y usted, fueron engañados y estafados por el Estado. Ahora, es mi turno. 1. Durante las últimas horas del 14 de junio y las primeras del día 15, Mangieri prestó declaración testimonial, para lo cual debió disponerse una orden de traslado por la fuerza pública, en virtud de las inasistencias injustificadas a las citaciones previas. A raíz de esto, se comenzó a instalar mediáticamente que el encargado se lo había citado varias veces a la fiscalía y desde varios días atrás. En otras palabras, instalar la idea de que el encargado evitó concurrir a declarar habiendo sido notificado debidamente y con bastante antelación. La realidad es que de la totalidad del expediente y lo que surgió del juicio oral, recién el 14 de junio al mediodía, mientras el encargado estaba realizándose una ecografía abdominal por problemas de salud, recibió varios llamados de la División Homicidios. En alguno de esos llamados se le deja un mensaje de voz, que es advertido por Jorge Mangieri,
Cuando sale de la clínica, la única de estas llamadas que efectivamente es recibida por Manjeri se concretó a las 12:07, duró 1 minuto y 35 segundos, activó la celda de corrientes 4676 correspondiente a la zona de la clínica y se respalda también con las imágenes del video de la clínica Ciudad, que muestra a Manjeri hablando por teléfono y tomando notas. En esta comunicación coordinaron en que se apersonaría entre las 16 y 17 horas a prestar declaración. Tan solo 1 hora después, sin urgencia justificada alguna, se ordenó su traslado por la fuerza pública. Repito, 1 hora más tarde. Y poco después, personal policial atendido por el encargado suplente Fernando Camargo, ingresaría al edificio con el fin de inspeccionar y allanar el, según ellos, lugar habitual de trabajo. El sótano. Hasta lo llegó a decir ante la audiencia, el fiscal Ricardo Sáenz de la excelentísima Cámara en lo Criminal y Correccional Pito. Grupo de lesiones serían producto de haberse quemado con agente físico o químico para ocultar aquellas que eran originariamente de defensa. Sin embargo, en el informe médico de Fojas 338-339, las únicas 2 lesiones que presentarían modificaciones son las del rostro. Y la única compatible con un rasguño sería en una de sus manos. Observe este gráfico. Esto nos permite colegir que hay un tercer grupo de lesiones. Quemaduras y ampollas producidas con calor, y excoriaciones y marcas producto de choque, golpe o roce con superficie u objeto duro. ¿De qué provienen? Para que quede claro. Los médicos constatan lesiones. Establecen su mecanismo de producción, su forma, su tamaño y un rango de data de evolución. Es decir, un dato aproximado para saber cuándo fueron realizadas. Solo 3 de las 18 lesiones se constatan como enmascaradas por un lado y de defensa por otro. Si el supuesto autor, quien más sabe dónde lo arañó la víctima, se realiza una lesión sobre la piel sana, ¿cuál sería el sentido? Si el imputado, según el informe pericial, tiene una única excoriación compatible con impronta ungueal, ¿por qué las otras no lo serían? ¿Cuál sería su génesis entonces? Pero sin duda, lo más contundente es que la realidad histórica del hecho, deja claramente probado que el encargado no tenía ninguna lesión en el rostro debajo de las ampollas. Ni quemadura, ni moretón, ni raspón, ni arañazo. Con lo cual, no hace más que nuevamente darnos la razón en virtud que esta acusación se concretó mediante prueba falsa, ilegal e irregular. Esta lista, de la columna izquierda, muestra quienes tuvieron encuentros y diálogos, tomando contacto visual con Manjeri durante esa semana. A todas las personas se les preguntó específicamente si habían visto alguna lesión, moretón o rasguño en el rostro, que intervino en esta causa. Sí, yo creo que la actuación de la fiscal es plenamente válida. Sí. O sea, nunca para la fiscal Manjeri fue sospechoso de ser el autor del hecho. Hasta que empieza a contradecirse, hasta que empieza a ponerse nervioso. O sea, la fiscal lo estaba citando a declarar desde el martes y no se presentaba. Entonces ese viernes, que ya tenía toda la familia declarando... Al martes lo citó por primera vez, el martes 11. Claro, para que vaya a declarar a como testigo. homicidio. Claro, nunca lo tuvo como sospechoso. Bien. Si uno puede pensar con buen criterio que tratándose de algo que pasó a las 10 de la mañana en un edificio de propiedad horizontal, el portero va a tener algún dato importante. Por eso quería tomarle declaración. Pero ella no lo llama nunca como sospechoso. Esto merece una doble mirada. Primero, plantearnos si corresponde que un fiscal de cámara salga a exponer su posición días antes de alegaciones. Y por otro lado, si corresponde que un fiscal de cámara mienta tan descaradamente. Dos. El imputado habría causado la muerte de Ángeles Rawson horas después de haberla interceptado en el interior del hall del edificio Cito en Rabiniani 2360, planta baja de este medio, en momentos en que regresaba de una clase de gimnasia a las 9:50 horas aproximadamente, y que previo maniatarla de pies, manos y muslos, colocarle una bolsa plástica color verde en la cabeza e introducirla en una bolsa tipo consorcio de color negro, Manjeri la habría depositado en un container de residuos de la zona para su recolección por los camiones compactadores. La muerte de la niña se consumó dentro de una de estas unidades, dado que el mecanismo de compresión instalado en las mismas le habría provocado lesiones vitales, como ser traumatismos múltiples, producto del aplastamiento progresivo sobre tórax, cuello y cabeza.